Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Carlos René Martínez del Instituto Tecnológico de Tijuana, llevando la carrera de Ingeniería Industrial, llevando la materia Estadística Inferencial 2 con el maestro Juan Morales. Vamos a hablarles acerca de diseño de experimentos factoriales. Dentro de sus ventajas se pueden analizar varios factores a la vez. Esto nos ayuda a generar ahorro de tiempo y dinero. Se puede conocer las interacciones entre los factores, se utilizan en las etapas de caracterización y optimización de la experimentación, teniendo sus entradas controladas dentro del proceso, teniendo salidas, claves o resultados. Cómo utilizar el diseño de experimentos factoriales es para estimar el efecto de cada valor en respuesta, estimar los efectos de interacción entre dos o más factores de una respuesta, probar la curvatura de la respuesta al incluir puntos centrales en la respuesta y conocer la configuración de factores para optimizar la respuesta. Dentro de sus definiciones vamos a escuchar las palabras corrida, que se define como cada una de las condiciones experimentales dentro de este diseño de experimentos. La observación se define como cada medición de la respuesta. La réplica, el duplicado de corridas de la combinación de los niveles de los factores, incluyendo las fuentes de variabilidad como la configuración del equipo y la variación natural del proceso. Un experimento factorial completo mide todas las combinaciones de los niveles de los factores experimentales. Cuando cada factor experimental tiene solo dos niveles. Cuando cualquier factor experimental tenga más de dos niveles, ejemplo, factor A tiene dos niveles, factor B tiene tres. Aquí podemos ver por medio del ejemplo de la cara de este cuadro, es cuando tenemos dos niveles. Y en un cubo cuando tenemos dos factores, pero uno de los factores tiene tres niveles. Y ya en un rectángulo se estarían agregando cada uno de los factores generales. Este es un diseño de factor general. Los pasos a seguir para poder realizar un diseño de experimentos factorial son los siguientes. Primero se tiene que definir el problema, qué es lo que se busca o qué es lo que se quiere resolver. Como segundo, seleccionar las variables de entrada, los factores y sus rangos, que serían dentro de parámetros o cualquier otro factor que incluya o que interfiera dentro del proceso que se considere crítico. Seleccionar la variable de salida, que son las respuestas, es a la hora de analizar. Seleccionar el diseño experimental, realizar el experimento, analizar los resultados estadísticamente, como también se deben de verificar los resultados realizando corridas de confirmación y se debe plantear una conclusión y las recomendaciones para tener ya sea una mínima para minimizar o maximizar los resultados que se están buscando. Como primer ejemplo tenemos la adhesión de pintura en la carrocería de automóviles. Un fabricante utiliza un imprimador para mejorar la adhesión de la pintura en vehículos. El objetivo es determinar el tipo de imprimación y el nivel de presión del aerosol que maximicen la adhesión. Los factores imprimador y la presión tienen los siguientes niveles. En la siguiente tabla podemos ver que tenemos dos factores, el imprimador tipo 1 y tipo 2. Como la presión tenemos de 310 kilopascales y 380 y nos está pidiendo que realicemos 4 réplicas. Vamos a pasar a mi tab. Ya lo tengo desarrollado. De igual manera lo iniciamos de cero. Vamos a ir a estadística, factorial, crear diseño factorial. El número de factores que son 2, que es imprimación y la presión. El diseño nos pide 4 réplicas, todo lo demás lo dejamos tal cual. Los factores, el primero es imprimador. Y aquí en lugar de numérico vamos a seleccionar texto. Y aquí vamos a poner tipo 1. Y aquí el tipo 2. Y aquí es la presión. Aquí si dejamos números y estamos manejando 310 y 380.
y no manejamos más. Vamos a aceptar y nos arroja nuestras 16 corridas, son 4. Más sin embargo estamos pidiendo 4 réplicas, lo cual se convierten en 16 corridas diferentes. Como esto ya teníamos nosotros el resultado de la adhesión, los resultados que se obtuvieron por medio de las corridas, solamente lo pegamos. Tenemos una forma rápida de poder ver cuál es la posible combinación de acuerdo a los datos estadísticos. En pilas utilizamos imprimador, columnas presión, y variables pues debemos seleccionar las respuestas, o en este caso es la adhesión que se obtuvo, y seleccionar las medias. Y aquí nos arroja los siguientes resultados. Teniendo el tipo imprimador tipo 1 a una presión de 310 nos da 4.445, y teniendo un aumento llegando a una presión de 380, 4765, casi unos 300.300 de diferencia. Y en el tipo 2, 4750 y 4732, no tienen una tanta variación tan significante. Como podemos ver, en lugar de aumentar en el tipo 2, disminuye al aumentar la presión. Se obtiene un mejor resultado teniendo una presión de 310 con el imprimador tipo 2. Esto es a grandes rasgos, más sin embargo lo vamos a ver más a detalle yendo al factorial, análisis del diseño factorial. Aquí vamos a seleccionar adhesión y solamente movemos en gráficas que nos dé el 4 en 1 y damos a aceptar. Y aquí el valor P, podemos ver que el imprimador es significativo y la presión no lo es tanto. Y en su variante, la combinación de imprimador y presión es menor que la presión y que el imprimador. Tenemos la desviación estándar, la R cuadrada de un 24.36%, el R cuadrado ajustado 5.45, y donde queremos ir, donde nos va a decir más rápidamente, aquí son las siglas o los alias. Para el factor A es el imprimador y el factor B la presión. Vamos a ver que tenemos aquí A y B, que es la presión, y el imprimador, la combinación de ambos, que es más significativo, y B, que es la presión, es más significativo que el imprimador. La línea punteada nos indica que si llega a pasar esta línea punteada alguno de estos factores o la combinación de ellos, es significativo. Aquí tenemos la gráfica de probabilidad. Podemos ver que es una gráfica normal. Cada uno de los datos está muy cerca de la línea roja, y en el ajuste de igual manera. En el histograma podemos ver que los datos están dentro de la campana de Gauss. Hay uno que otro dato que está fuera, más su gran mayoría se encuentran dentro de. Y en su gráfica de control, de igual manera podemos ver el comportamiento del histograma, teniendo muchos datos casi dentro de siguiendo una distribución normal, y uno que otro dato que se dispara afuera. Vamos a utilizar la herramienta predecir. En este caso es si nosotros ya tenemos datos y no queremos hacer alguna otra prueba, solamente para predecir qué resultado nos podría dar. El tipo 1, hemos dicho que nuestro límite de presión era 310, vamos a poner 280. A ver cuál es el comportamiento de ambos. Si utilizamos una presión de 280, que es menor a lo que nos está pidiendo de 310, vamos a ver que es de 4.307 en el tipo 1, y el tipo 2, 4.004.75.
Entonces, en vez de disminuir, aumenta la adhesión al disminuir la presión con el imprimador tipo 2. Y vamos a verlo también. Gráficas factoriales, aceptar. Vamos a ver que el tipo 1 está muy bajo y el tipo 2 aumenta de igual manera. Y aquí es donde difiere. Una presión de 310, el tipo 1 está bajo y el tipo 2 aumenta su adhesión, y en 380 es mayor el tipo 1 que el tipo 2. Y para finalizar este ejercicio vamos a optimizar, que es lo que nos pide el ejercicio, que maximicemos la adhesión. Entonces vamos a pedirle que nos maximice, que nos dé la mejor combinación posible para poder tener la mejor adhesión. Y en efecto, la solución es utilizar el imprimador tipo 1 a una presión de 380, teniendo una adhesión ajuste de 4.765. Entonces, podemos jugar con los parámetros. Tenemos en 380, tenemos 4.76, y con el tipo 2 tenemos 4.73. Sin embargo, si disminuimos la presión, este disminuye, aumenta. Es al contrario. Tendríamos al revés. Para mí la mejor respuesta sería, jugando con parámetros, utilizar el tipo 2 a menor presión. Aquí lo que nos recomienda, dado los datos que tenemos, es que utilicemos el imprimador tipo 1 a una presión de 380, teniendo una adhesión ajuste 4.765. Con esto cerramos este ejercicio. Pasamos al siguiente. De igual manera, es adhesión de pintura en carrocería de autos. Un fabricante busca mejorar la adhesión de pintura en vehículos. El objetivo es determinar el tipo de imprimación y el nivel de temperatura del proceso que maximicen la adhesión. Los factores de imprimador y la temperatura del proceso tienen los siguientes niveles. De igual manera, se busca maximizar la adhesión de la pintura en los vehículos, pero en este lo que cambia en lugar de presión es la temperatura, teniendo el mismo imprimador tipo 1 y tipo 2, y la temperatura de 15 centígrados a 30 centígrados. De igual manera ya lo tenía resuelto. Borramos. Vamos a estadística, DOE factorial, crear diseño, dos factores. El diseño van a ser 4 réplicas. Aceptar los factores. Imprimador. Es texto tipo 1, tipo 2. Aquí es temperatura. Desde 15 a 30. Aceptar. Ya tenemos aquí las 3 corridas. De igual manera son 4, y como pedimos 4 réplicas nos da 16, un total de 16 corridas. Y tenemos aquí los resultados de la adhesión, los resultados que se obtuvieron de cada una de estas corridas. De igual manera vamos a ir rápidamente. Estadística descriptivos, imprimador, temperatura y variables que es la adhesión o la respuesta. La vamos a aceptar. Y como podemos ver, el imprimador tipo 1 tiene mayor adhesión, teniendo una temperatura de 15 grados centígrados, y el tipo 2
es de 4.765. Y aquí al aumentar la temperatura con el tipo 1 disminuye la adhesión y con el tipo 2 aumenta. Entonces, a grandes rasgos podemos decir que la combinación más conveniente es utilizar el imprimador tipo 2 a una temperatura de 30 grados. Vamos a verlo más a detalle. Factorial, análisis de diseño factorial. Vamos a poner las respuestas. Vamos a poner las gráficas 4 en 1. Vamos a aceptar. Y el valor P. Vamos a ver que el valor P del imprimador es de 0.218 y 0.700 para la temperatura. Y su combinación es de 0.043, no siendo significativa, de acuerdo a los datos estadísticos. Y aquí tenemos las siglas o las alias de cada uno de ellos. El factor A es el imprimador, el factor B la temperatura. Podemos ver que es significativo su combinación de ellos, sobrepasando la línea punteada de 2.179, siendo significativo la combinación de ellos, más sin embargo es mayor el imprimador que la temperatura. Siendo más significativo, la distribución de los datos es una distribución normal con su ajuste. La distribución de los datos de acuerdo al histograma están más cargados hacia el límite superior. Al inferior son muy pocos. Y la gráfica de control. Y gráficas factoriales. Vamos a ver el comportamiento de cada una de ellas. El tipo 1 está por debajo del 4.70, más el tipo 2 está en 4.94, 4.92. En 15 podemos ver que hay mayor adhesión con menor temperatura que con mayor, y con el tipo 2 hay mayor. Entonces es muy evidente que esta combinación es la más ideal. A una temperatura de 15, el tipo 1 es mayor, y con el tipo 2 disminuye, y al revés, con 30 grados el tipo 1 disminuye y el imprimador tipo 2 aumenta. Entonces, gráfica de cubo, que vamos a ver más descriptivamente. A una temperatura de 15 dice que el comportamiento del imprimador tipo 1 es de 4.93 y el tipo 2 4.76. Entonces no es tan significativo, siendo mayor el tipo 1 que el tipo 2. Sin embargo, la diferencia es de que si se le aumenta la temperatura, el imprimador tipo 1 disminuye su adhesión, bajando de 4.9 a 4.4, y el imprimador tipo 2 aumenta de 4.7 a 5.085. Entonces, si hacemos el análisis, que entre mayor sea la temperatura, el imprimador tipo 2 aumentará, y a menor temperatura, el imprimador tipo 1 será mayor. Entonces, voy a hacer dos combinaciones. Voy a hacer unas predicciones del tipo 1 y tipo 2 con 5. Va a bajarle 10 y 40. Voy a ponerle 5 y 40. Voy a irme más o menos 10. Voy a predecir. 1. Primero va a ser 5. 40. Para ver cuál es su comportamiento.
Vamos a ver que del tipo 1 aumentó a 5.23 y el imprimador tipo 2 disminuyó a 4.55. Entonces es mayor. La tendencia del imprimador tipo 1, entre menor sea la temperatura, mayor adhesión tendrá. Y la otra, a una temperatura de 40, vamos a ver que disminuyó la adhesión del imprimador tipo 1 a 4.17, sin embargo aumentó en el imprimador tipo 2. Ahora lo que vamos a pedir es de que estadísticamente nos diga cuál es la mejor respuesta para optimizar de acuerdo a los datos que tenemos, y me dice que la mejor opción ocurrida es la utilizando el imprimador tipo 2 a una temperatura de 30 grados, teniendo una adhesión ajuste de 5.085. Y aquí tenemos control de nuestros datos. Entre mayor disminuye. Y si el imprimador tipo 2, este es el comportamiento de ambas imprimadoras. Sin embargo, si tiene mucho que ver o es muy significativo la combinación de ambas. Sin embargo, el imprimador es demasiado significativo. Es significativo, más sin embargo no lo es tanto, ya que no pasó la línea punteada. Pero sí podemos ver una gran diferencia, que el tipo 1 al aumentar, al disminuir aumenta su adhesión, y el tipo 2 al aumentar la temperatura aumenta su adhesión. Aquí están los resultados. Por mi parte es todo. Estaríamos pasando a la parte de herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. Mi nombre es Carlos René Martínez. Por mi parte es todo.